Muy pronto se celebra el 50 aniversario del Colegio La Pachar, un centro docente de nuestra población que es absoluta referencia y como edificio uno de los más antiguos que hay en la población dentro de los centros públicos. Ahora lo aclararemos. Y vamos a hacer una serie de tertulias, charlas con personas vinculadas al centro para conocer un poquito cómo fue principalmente aquella época en la que el colegio empieza a andar. Juan Mellado, muy buenas. Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de Chipiona. Y Juan Francisco Lorenzo, ¿qué tal? Pues muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros Pues compartiendo este ratito. hemos reunido a Juan Mellado, que estuvo de profesor de prácticas allí en el centro, Sí. y a Juan Francisco Lorenzo, que tuvo la suerte de estrenarlo. De estreno. Sí, señor. ¿Cuándo estuviste de profesor, Juan? ¿Mucho tiempo? Pues, ¿Un año? no, Unos meses. Eso fue un mes. Normalmente en los anteriores planes de estudio del magisterio eran tres años. Entonces el segundo y el tercer año, cada año tenías un mes de prácticas en el colegio que más o menos tú querías elegir. Nosotros estábamos estudiando en Jerez de la Frontera, en la Escuela Monseñor Cirarda, y los que estábamos allí estudiando elegimos el colegio de La Pachar para hacer las prácticas. Fue en 1980, una experiencia muy agradable. La primera semana estuve de clase en clase de lo que se llamaba antiguamente primera etapa, para yo elegir curso. Y finalmente elegir un tercer curso que tenía la clase Enrique Rincón, un maestro, una persona muy competente, muy agradable. Daba clases en una prefabricada y allí tuve, un gran anecdotario de vivencias y de aprendizaje con Enrique Rincón y el equipo de profesores de aquella época y los alumnos. La primera vez que yo escribí en la pizarra una frase, un alumno de tercero me dijo: maestro, se ha olvidado usted el puntito de la I. Y entonces yo mismo me dije, aquí que espabilarse, Y tuve una experiencia bastante agradable. Y luego después de hacer una práctica en el Colegio Divina Pastora, que eso también tiene una historia aparte, que no es de hoy, que habrá que contarla alguna vez, una experiencia también muy agradable, por cierto. Luego, después de hacer el servicio militar, volví en el año 83 y trabajando en correo junto con Sebastián Tirado Marín, un gran amigo, formamos la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Pachar, que hicimos bastantes cosas culturales. De eso hablaremos en su momento, porque tenemos pendiente quedar aquí con Sebastián también para recordar esos momentos. Kiko, tú no te estrenas el colegio, pero no te estrenas como estudiante allí. No, la verdad que fue para mí yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época porque yo me escolaricé por primera vez en el colegio de la Fundación Caballero que había allí en el Pinar. Y en segundo, a mitad de curso, en febrero de segundo, pues fue cuando se inauguró el colegio de La Pachá. Entonces todos los que estamos en las zonas rurales pasamos allí al colegio de La Pachá. La verdad es que para mí y para todos los que vivimos aquella época fue un cambio espectacular, porque veníamos de un centro rural donde en una clase estaban todos los cursos, nos daba clase Blanca, la señorita Blanca, y era un ambiente totalmente distinto, era una capilla escuela de la Fundación Caballero, y pasar a un centro como el centro de La Pachá, que en aquella época era un centro, de una categoría bastante importante a lo que había en los centros, ¿no? El equipamiento que tenía el centro, una maravilla, y aparte, pues el régimen, la forma, todas esas cosas fue un cambio bastante grande, bastante importante. Y yo en general guardo muy buenos recuerdos de aquellas fechas, de muchos profesores que dejaron huella en aquella época. Ten en cuenta que fue una época muy bonita porque fue una época de transición, ya no solo de un colegio rural a un colegio estatal, sino también la transición de aquella época española. Fue una época en que se innovaba mucho, había muchas innovaciones, había muchas cosas nuevas, incluso el profesorado también, ¿no? Entonces yo guardo muy buenos recuerdos de aquella época. Ya se pegaba menos, algunos sí pegaban, pero... Sí, pero había más o menos, se empezó a entrar en otra dinámica distinta. Claro. Empezó a entrar en otra dinámica de estudio
muy distinta. Modernidad. Sí. Y mucha ilusión, claro. Claro. Y dentro de estas experiencias importantes para ti, tú recordabas el otro día que en música tuvisteis un aprendizaje importante y experiencias agradables. Sí, porque allí tuvimos un profesor de música que llegó a Chipiona, creo que fue en el 74, 75. Se llama Ángel Delgado Salvador, que bueno, yo tengo recuerdos de muchos profesores y con muchos de ellos que mantengo amistad hoy en día: José María, Aurelia, Auri, Hortensia, Enrique, Rincón. No me quiero dejar ninguno por atrás, pero eran muchos que dejaron muchas huellas y fueron muy buenos profesores. Este Ángel Delgado era también un poquito transgresor de su época. Era un poquito más tirado a los hippies, más avanzado. Sí, tenía un sistema de estudio muy diferente y hizo muchas cosas buenas en el colegio. Entre una de ellas fue que compuso, hacía composiciones musicales, componía, escribía, tiene un montón de premios de teatros y de música, y escribió un himno para el colegio en aquella época. Ese himno estamos en vías de recuperarlo. A ver si este año se puede volver a recuperar, tocar, porque yo me acordaba de la música, me acordaba de la letra. Mi hijo me ha hecho la partitura y estamos ahí a ver si se recupera ese himno. Buena labor, buena labor. Juan, Quisco, no sé, vosotros que domináis un poco el tema, quizás la música no en los centros públicos, yo sé que siempre ha sido una María. En los concertados, en los privados sí que había bastante música, pero sí, no había tanto. Es que incluso en los planes de estudio de magisterio, especializado a lo mejor, ¿no? Planes de estudio de magisterio, hasta que se ideó la especialidad de música y eso, la música era una María. Yo recuerdo, vamos, la flauta dulce, el solfeo y alguna cosita más. Y hijo, ¿qué es lo que va a tocar? Y yo decía, voy a tocar las llaves. ¿Dónde están las llaves? Y decirme la profesora, déjalo ya, hijo, porque no. Entonces era tratada como una especie de María. Bueno, cuando la música es una de las cosas más importantes, de las disciplinas culturales más importantes que nos podemos encontrar, que muchas veces, gracias a la música, estamos vivos. Kiko, ¿tú ya llegas al colegio con el autobús? ¿Ya había autobús desde el primer año, vamos, desde el primer momento que se abrió el centro, los que estábamos en zonas rurales, pues nos destinaron a ese centro, tanto los de la zona del Pinar como la zona de la Copina, de todo eso. Nos ubicaron en ese centro y había un autobús que pasaba por allí, por la carretera. ¿El mismo autobús recogía a los de la zona había dos más cercana a San Lucas? Uno que venía de San Lucas y otro venía de esta zona. Venían dos autobuses, uno de cada zona, y recogía a todos los chavales que estábamos por el campo y eso. Una curiosidad, cuando tú ingresas en el colegio de la Pachar, que hay, bueno, ya como se dice en Chipiona, estaban los niños y las niñas rebujados. La experiencia que tú tuviste en el Pinar, ¿ya estabais también en rebujo? Claro, porque es que en el Pinar había una sola aula, claro. Era una escuela unitaria. Y no había más remedio. Claro, allí estábamos niños y niñas. Además, yo recuerdo muy bien que Blanca tenía distribuidos los cursos por mesa. Claro. Una mesa de primero, una mesa de segundo, de tercero, hasta octavo. Las 8 mesitas y los pupitres que veis los tenía distribuidos por mesa. Dar clase en esas condiciones. Eso tendría que ser complicadísimo. Tiene mucho mérito. Muy complicado. Tiene mucho mérito. Yo después, con vistas atrás, ¿no? Y recordando a mi mujer también, que es maestra y eso, digo, esto tenía que ser horrible, dar una clase, no éramos una cantidad grande de niños, pero eran todos los cursos a la vez. Daba clase a todos los cursos a la vez. Bueno, otro de los asuntos característicos del Colegio Pachar, y que además en aquel momento es una absoluta innovación, es la cocina, ¿no? El comedor, para entendernos, ¿no? Allí, mira... ¿Desde primera hora también existe el comedor? Sí, existía el comedor desde primera hora, se comía muy bien, porque ya te digo que en aquella época ese colegio fue muy innovador y también ayudaba mucho a no solo ya a la educación en conocimientos, sino a la educación en valores, en servicios, porque el comedor, por ejemplo, se hacía los alumnos hacían el servicio con cierta disciplina de orden. Sí, pero a ti te enseñaban a utilizar los cubiertos correctamente, a cómo había que poner la mesa, dónde se ponía el cuchillo, el tenedor, la cuchara, cómo se servía un plato,
parecía en aquel momento, que nos están aquí, que se están ahorrando el camarero que nos sirva. No, pero te están educando y te están enseñando. Tú algún día vas a un restaurante bueno y tú sabes cómo utilizar los cubiertos, sabes cómo ponerla. Es una forma de educación crecimiento también. Personal también Sí, y también una forma de, una forma de que los niños quieran autonomía, ¿no? Autonomía personal Autonomía personal y también una forma de educarte en el servicio a los demás también. Tú altruistamente o gratuitamente estás sirviendo al resto de tus compañeros. Ahí había 2 turnos de comedor. El primer turno, los del segundo turno servían el primero y en el segundo turno los del primer turno servían al segundo. Era una forma también de educarte también en el servicio a los demás. ¿Eran gente de Chipiona los que llevaban el comedor y todo eso, ¿no? Sí, eran gente de... Sí, bueno, y además un buen precio y buena calidad. Fíjate, si tenía buen precio y buena calidad, que normalmente muchos en Chipiona maestros que no eran ni del colegio y licenciados que no eran ni del colegio comían allí. En Chipiona, en la mayoría de las casas de Chipiona, nadie comía un primer plato, segundo plato, postre, y allí había un orden alimentario, o sea, tú tenías una dieta muy equilibrada porque allí estaba por la pirámide esta alimenticia, allí se llevaba tal día esta cosa, tal día... el comedor estaba muy bien. De aquellos años, ¿qué recuerdos mejores tienes? Yo tengo muchos recuerdos buenos de aquella época, los ratos en el patio, muchas amistades que hoy en día se conservan, muchos profesores también, que también se recuerdan amistades, y sobre todo eso, el verte con un centro en lo que tú tenías muchas posibilidades de hacer cosas porque había unos equipamientos muy buenos. El equipamiento que tú has contado, por ejemplo, de música. Música tenía una aula de música repleta de instrumentos. Había instrumentos, de un montón de tipos de instrumentos, había muchas cosas que hacer. Si era el laboratorio, tenía un laboratorio, como dices tú, espectacular. Aquello, tú podías allí hacer cualquier... Enrique Rincón, por ejemplo, que le gustaba mucho también el tema de química y cosas. Allí hacíamos con él lo que se quisiera hacer, se podía hacer porque había equipamiento deportivo. El gimnasio que tenía el Colegio La Pachá era inmenso y con un equipamiento muy bueno, un patio. Yo, la verdad... Era grande, era un centro grande. Ese tipo de instalaciones se hizo a nivel nacional, misma edificación, misma Sí, hay muchos colegios exactamente iguales de aquella época. Mira, una pregunta capciosa. En este mismo colegio de La Pachar, en esa juventud tuya primera, ¿allí ya pasaste de la niñez a los asuntos o esto vino después? Había de todo. Los payas, yo era muy vaina en aquella época. Los niños en aquella época no son como ahora. Ahora están más espabilados. Nosotros y lo que estábamos jugando a los bolos y al trompo y cosas de esas. Las niñas eran más espabiladas. Ahora ya con el paso del tiempo uno se da cuenta, ¿verdad? De a lo mejor claro, pero que podía haber sido no fue finalmente, ¿no? En aquella época estábamos todos muy panates. No estamos tan espabilados como ahora. O a lo mejor estábamos más. Sí, nunca se sabe. Depende para qué asuntos. El primer director del centro fue Saba Gamero, que lo tendremos aquí si es posible esta semana, y él me comentaba que, bueno, que con los camiones, que él estuvo gestionando todas las instalaciones. Por eso digo también, Saba es una persona que tiene mucha inquietud musical y también esa dotación en el tema musical, creo que él ahí insistiría bastante. Nos lo contará ya él en su momento. Las relaciones con otros centros en aquellos momentos empezabais ya... Yo creo que nuestros contactos más fundamentales entre unos centros y otros en aquella época eran unos partidillos que se solían jugar. En algunos momentos hubo incluso como una especie de liga. Sí, lo que pasa es que yo no he sido nunca muy futbolero. Más campestre. Yo el tema de fútbol no he sido nunca muy futbolero. Pero sí, que había sus cositas. ¿Y allí empezaste tú a aficionarte a escribir, Kiko? Yo hacía cositas. Tú has escrito siempre, pero no sé si fue en ese momento cuando te influyeron algunos profesores en ello, quizás. Bueno, había muchos profesores muy buenos. Yo tenía un profesor de lengua muy bueno, Enrique, que daba lengua también y literatura. Francisco, un tal Francisco Grado Olivenza, que también al principio. Y era gente que fíjate, muchas veces... Porque ya te digo que era una época de transición. Allí al principio, cuando empezamos en el 75, en el 73, con Franco vivo. Por la mañana se formaba en el patio, se hacía formación en el patio, se escuchaba el himno nacional, se rezaba el Padre Nuestro, se entraba. Ya nos hemos dicho que el colegio se llamó Generalísimo Franco desde el principio. En aquella época. Entonces había una disciplina que quizás pues, se veía excesiva, se veía una cosa, pero
te creaba un orden, Ujú. te creaban un orden. Y todo ese orden, aplicado también a los conocimientos y cosas esas, pues la verdad es que crea va creando personalidad en la gente, ¿no? Había de todo. Claro. Hay quien pues aceptaba más, porque también había mucha más disciplina. La disciplina era mucho más dura que hoy en día. Hoy en día quizás excesiva, quizás Sí, se ha ahí- pasado Mal al otro bando, al de otro bando. los dos excesos. Ningún Sí. exceso es bueno. Ujú. La parte media. Y esa parte media Era la estricto, vivimos, era estricto. también. La En esa vida época, era Claro, estricta. pero nosotros vivimos una parte muy bonita que era esa parte media. Ni en un extremo ni otro Sí. extremo. Porque empezamos con uno. Que es donde debería haberse quedado a lo Claro, mejor la cosa, empezamos ¿no? con un- Quizás. Pero es que ya al final hemos confundido al maestro o al profesor como el colega, no. Claro. El maestro y el profesor no es tu colega. Muy Podrás bien. coger y tener confianza con él, pero todo eso dentro de un respeto. Ahí yo como docente que he sido, quizás hemos fallado o hemos fomentado demasiado, porque a mí voy a entonarme a culpa. A mí cuando la gente iba al colegio a buscarme, no iban diciendo, está don Juan, no, está el Poza. Claro. Entonces, quizás, bueno, yo ya, desde luego, es ya en otro estadio, en otra edad, en la que ya la gente, bueno, supuestamente, si no está formada culturalmente, está formada educadamente, ¿no? Pero en los colegios hubo una época en la que se confundía y se creía que el alumno y el maestro eran colegas. No soy colega. Cada uno tiene su función y su Yo es papel. que tuve la suerte de vivir esa época intermedia. Los primeros años, más de una disciplina más dura, más al estilo antiguo, y esa transición, y que fue una época en la que estaba muy equilibrado. Ese tema estaba muy equilibrado. Hoy sabe ser equilibrado para el otro lado. Claro. Pero en esa época fue una época en la que se equilibraba. Los profesores ya empezaban a interactuar más con los alumnos, había más cordialidad. Menos orden y mando. Un Menos poquito orden y más de- mando. Al principio era mucho más duro, los profesores eran mucho más duros, ya luego y fue una época, para mí fue una época muy bonita, vamos. Ya cuando coincidimos nosotros en el instituto, Kiko, que coincidimos, ahí sí ya el colegueo era total. Ya era otra historia. Eso ya ya era empezó otra historia. Desmadre a la totalmente americana. distinta. Y se aprendía muchísimo también. Pero, Claro, pero depende. claro, todavía el tema ese se le estaba sacando partido. Ya después empieza a degenerar y entonces cuando ya se convierte en un problema, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Kiko, ¿cómo era el entorno? Porque claro, cuando se hace el centro, tú llegas allí con 7 años, no había nada construido en los Ahí alrededores. había un fangueterío muy grande. Y muchos escombros después, Bueno, ¿no? mucho Enfrente. Con la el Pachar. frente, la Pachá. Es que eso es lo que significa la Pachar. La Pachá Claro. era una Un laguna. fangal. Un fangal. Sí. Allí en invierno llegaba a tu casa, el chofer del autobús se ponía negro todos los días. Con el autobús lleno de fango Claro, entrar por allí. embarrado, que yo estaba todo descampado. Estaban los eucaliptos de la Pachá todavía. En Estaba aquel tiempo cantaba la rana. en el Pago Cantarrana. Pago Cantarrana. Que de hecho la asociación de antiguos alumnos se llamaba Cantarrana. Fíjate. Hombre, pues hubiera estado bien que se hubiera mantenido ese nombre, porque al final esos nombres son los que Claro, jalonan la perduran historia de una y- población, ¿no? Cuentan la historia, ¿no? Del pueblo, ¿no? Así es. Cantarrana. Más apuntes, Juan. Bueno, ya poco a poco más, porque ahora empiezan verdaderamente lo que son los actos conmemorativos del 50 aniversario, y no sé si de alguna forma Kiko va a participar o... No, bueno, yo participativamente no, yo estoy haciendo lo del himno con la profesora de música, estamos a ver cómo se encarrucha por allí, cómo se ordena. Estaría muy bonito, hombre. Hay también una cosa curiosa que yo quisiera recuperar, que quiero hablar con ella también para comentar, ya le he comentado algo, pero quiero comentarlo, y es una obra de teatro que este mismo profesor de música, Ángel Delgado Salvador, escribió en Chipiona, en el 75, escribió una obra de teatro en Chipiona que posteriormente ganó premios nacionales de teatro infantil y cosas esas, y esa obra de teatro la estrenamos nosotros en el colegio, en el 75. Sería interesante Y recuperarla. yo he recuperado la obra, o sea, he podido encontrar el libreto de la obra y he recuperado la obra, una obra musical muy bonita, yo de las mejores que se han hecho en Chipiona. Una obra. ¿Recuerdas el nombre? Sí, se llama Todos los días de tu vida. Ah, Una obra que a través de la música, o sea, hay 10 personajes, que son los 10 personajes de la vida. Está Doña Nervio, está Valentín, está Cobardete, que era yo, está Doña Paz, está Armando Jaleo. Todos los personajes representados de la vida, Que cada uno además tiene su canción. y Esos está muy personajes, curioso. según tú me dijiste,
el maestro tuvo la habilidad de a cada personaje, a cada alumno, otorgarle el personaje adecuado. Estaba perfecto porque decía, ¿tú cómo has visto a este tío? Que a este le va este personaje, a este le va este, y a este... Y que estaba, la verdad es que estaba muy bien. Y sería bien poder recuperar... Se hacía antiguamente mucho más teatro que ahora, que ha quedado todo para coreografías y cosas similares. Sí. Yo recuerdo que... Antes se hacía mucho teatro y era una buena experiencia. La fiesta cumpleaños del colegio era los primeros años, ya después empezó un poquito a decaer la cosa, pero los primeros años la fiesta del cumpleaños del colegio era más grande que la fiesta de fin de curso. Los teatros y cosas de esas normalmente se hacían casi siempre para la fiesta del cumpleaños del colegio. En eso hemos ido perdiendo un poco. La verdad. Sí, ahora el teatro ha pasado a otros escenarios. Sí. Otro teatro, otros actores. Otra historia. Kiko, Juan, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a recordar un poquito. Seguiremos recordando con más personas el 50 aniversario del Colegio de Pachar, que es una cuestión y una institución clave en nuestra localidad. Apuntar varias cosas. No es el centro más antiguo público de Chipiona, porque el más antiguo es el Colegio Cristo de la Misericordia. El Colegio Cristo de la Misericordia, bueno, sí, como institución, sí, es el edificio del Centro de Educación de Adultos. Sí, y el edificio de centro público más antiguo es el del Centro de Adultos, sí. Aunque este ya tiene muchísima antigüedad y necesita inversiones. Donde está Asuntos Sociales, era un aula muy antigua, un aula pública. Es decir, que habría que sentarse muy bien a diferenciar a mirar la fecha. A mirar la fecha de todo. Las palmeras era en ese caso. Muchas gracias, amigos. Seguiremos hablando cuando tengamos novedades del himno y de la obra de teatro, pues nos gustaría poder contarlas. Muy bien, estupendo. Muchas gracias por habernos invitado. Y felicidades a toda la comunidad educativa actual del Colegio La Pachar y a toda la gente que pasó por allí de una manera u otra, tanto los docentes como los alumnos, como el personal de servicio, que hubo también bastante, especialmente ahí en la cocina, como decíamos, limpiadoras, en fin, conserjes y demás.